estaban esperando nada más la llegada del paciente, ¿no? Y así, cada uno de ellos cumpliendo unas funciones distintas, pero hacia un objetivo común. Entonces, es así como se comunicaba, ¿no? En el hospital intenté hacer esto, realmente no le tomaron importancia, por eso que no se pudo llevar a cabo, porque ya se había planificado hacer una zona con timbre, una central con timbre de colores y con parlantes, ¿no? De tal manera que se pudiera colocar a nivel de todo el hospital y que cada uno de ellos escuche que estamos ante una alerta roja, ¿no? Entonces, esas fueron algunas, como les digo, algunas estrategias que se optaron en algunos países, ¿no? Y en algunos otros no se logró implementar esto, como en nuestro país. ¿Ok? Bien, sigamos con las preguntas. Voy haciendo una pregunta. Es, por ejemplo, sabemos que de las causas de hemorragia, en estos casos, las 4T, la que mayormente predomina y es la principal causa de muerte materna, viene a ser la T de tono, ¿no? Entonces, esa es generalmente la mayoría de casos que se presenta, ¿no? Por hemorragia, en este caso por atonía uterina, ¿no? Entonces, eso es lo más frecuente. Muy bien, ¿y qué medida se aplica para esta causa más frecuente que viene a ser la atonía uterina? Ah, hoy día no exponen eso. Entonces, avancemos con eso para luego volver, ¿ya? Entonces, avancemos con la siguiente exposición. Mm, ¿O cómo se había planificado en días distintos? no, doctor, está pendiente clave roja que ya se expuso, atonía uterina y luego preeclampsia. Ya, ok. Y hoy día tocaba solamente clave roja. No, los tres temas. Ah, ya han expuesto esos temas. Eh, ¿Cómo así? Atonía uterina, ¿ya han expuesto? No, van a exponer ahorita. Por eso, no entiendo. Las 4T sí se expuso Ujú. la clase con el doctor Paz. Ok, Ajá. ya, entonces avancemos con atonía uterina. Lo tienen preparado, ¿verdad? Sí. Ujú. Joana, comparte tu diapositiva. Sí, sino que estoy compartiendo y no se avanza. Ya. Ya, buenas noches, doctor. En este caso vamos a hablar sobre lo que es el bundle de atonía uterina o el manejo en sí. ¿A qué denominamos en sí lo que es el bundle de atonía uterina? Se le denomina aquel conjunto que se realiza de forma rápida, de manera coordinada,
para en cierto modo poder detener el sangrado, poder corregir la coagulopatía y poder en cierto modo estabilizar al paciente. Dentro del bundle de atenía uterina se viene lo que es, o se habla sobre la identificación inmediata, que en este caso se sospecha en sí de atenía uterina, si es que el útero se encuentra blando, hay presencia de sangrado de mayor o igual de 500 mililitros por medio a nivel de parto vaginal o por más de 1000 mililitros por medio de cesárea, que eso es básicamente el concepto anterior. Actualmente ya se considera de mayor o igual a 500 mililitros, ¿no? También se tiene que confirmar que el útero se encuentra atónico al momento de la palpación y que el índice de shock debe ser mayor o igual a 0.9, que es una alarma de inestabilidad hemodinámica. Con todo esto, lo que se va a hacer es activar la clave roja. Se tiene que aplicar, en este caso, lo que son las medidas iniciales, que se hace dentro de los primeros minutos, y aquí es llamar al equipo multidisciplinario, ya mencionado anteriormente en la clave roja. Se tiene que colocar las 2 vías periféricas de 14 a 16, ¿no?, de calibre, y tiene que haber un monitoreo continuo para ver la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? También la toma de muestras anteriormente mencionadas, como la hemoglobina, el hematocrito, el fibrinógeno, porque el objetivo del fibrinógeno es que sea mayor de 200 miligramos por decilitro. También se menciona que se tiene que iniciar lo que son los cristaloides tibios, se tiene que vaciar lo que es la vejiga por medio de la sonda Foley y lo que es el masaje con presión uterina inmediata. Por otro lado, la primera línea de lo que es del bundle de atenía uterina se habla sobre los uterotónicos. Entre la primera línea aquí tenemos la oxitocina, que se administra de 10 unidades, ya sea por intramuscular o endovenosa, que se va a administrar en bolo de entre 5 a 10 unidades, ¿no? Y luego va a seguir de 20 a 40, que esto se va a diluir en 500 mililitros con solución salina, y esto va a ser una infusión continua. Si es que se menciona que no hay respuesta a la oxitocina, que es la primera línea para el tratamiento de atonía uterina, se tiene la FIGO básicamente indica usar lo que es la metilergonobina, que es de 0.2 miligramos intramuscular, y se tiene que evitar lo que son preeclampsia o hipertensión arterial. También se habla como siguiente, que es la Carbopros, que es de 250 microgramos intramuscular cada 15 a 90 minutos, máximo de 2 miligramos. Y en este caso, al igual que la metilergonobina, el Carbopros se evita en lo que es en pacientes con asma. Por otro lado, ya lo que es el misoprostol, que es de 800 a 1000 microgramos rectal. Ahora, por otro lado, aquí también se da lo que es la administración temprana de ácido tranexámico, que es la administración de 1 gramo, que es por vía endovenosa, a una velocidad de 1 mililitros por minuto. Es decir, que al administrar 1 gramo se va a administrar durante 10 minutos. Y esto se repite nuevamente 1 gramo si es que el sangrado continúa después de los 30 minutos ya administrado lo que es el ácido tranexámico. También se da lo que es la reposición de líquidos, ya mencionado, iniciar lo que son los cristaloides isotónicos y evitar la sobrecarga en estos pacientes. Tiene que haber lo que es la prevención de coagulopatía, ya que en este caso se tiene que mantener una temperatura mayor a 36, se tiene que corregir la acidosis que en caso llega a presentarse. Y tiene que haber siempre lo que es un monitoreo continuo, ¿no?, de las presiones. Ahora, dentro de si es que a pesar de todas las medidas ya anteriormente mencionadas, si el sangrado persiste, ya se habla o se hace lo que es una compresión mecánica. Dentro de la compresión mecánica tenemos 2 maniobras, que es la compresión aórtica y el otro es que es la compresión uterina bimanual. Dentro de la compresión aórtica, que es una mano básicamente se ubica a nivel del epigastrio y se presiona contra la columna. Ya, si es que en caso ya reduce el sangrado, ya se va preparando otros pasos para parar el sangrado ya después de que no ha cesado con los uterotónicos. Ahora, también tenemos la otra maniobra que es la compresión uterina bimanual, que en este caso es la más recomendada, a diferencia de la compresión aórtica. Esta se introduce lo que es la mano derecha y con la mano izquierda que se ubica a nivel del fondo uterino, se ejerce una presión. Ahora, por otro lado, también tenemos, si es que en caso no funciona lo que es la compresión mecánica, hay lo que es el balón de taponamiento, que es el colocar un balón Bacri, si es que el sangrado persiste después de lo que es la compresión mecánica, después de los uterotónicos, y el llenado típico de este balón, o como sonda balón, que es de 300 a 500 mililitros. También se menciona, si es que no hay presencia de un balón de Bacri, si es que no hay presencia o no ha respondido a una compresión mecánica, también se habla sobre lo que es el traje anti-shock.
¿no? Que tiene los 3 componentes, que es el componente abdominal, que es va a comprimir lo que es a nivel uterino. También tenemos el componente pélvico y también tenemos los componentes de tensión y fijación. Ahora, si es que ya no ha respondido a esto y lo que hemos mencionado anteriormente como después de administrar lo que es el ácido tranexámico, si en 30 minutos no funciona, se recomienda ya aquí lo que es la segunda dosis de este ácido tranexámico. Nuevamente se llega a administrar lo que es 1 gramo adicional endovenoso si es que han pasado esos 30 minutos y no hay una respuesta. Ahora, si es que el sangrado, pese a las maniobras anteriormente realizadas, sigue, no cesa, en este caso ya se realiza lo que es el manejo quirúrgico. Dentro de ellos, la primera línea quirúrgica de la atonía uterina es la sutura de compresión uterina, y entre ellas la más frecuente y la más usada es la sutura de Belinch, que como lo podemos ver en la imagen, se va a colocar un punto vertical que va a comprimir el útero tanto desde la parte anterior hacia lo que es la parte posterior. Esto se hace por medio de lo que es una histerotomía, ya a diferencia de lo que es la sutura de Hyman, que hace lo mismo, es una técnica que no usa histerotomía y que tiene también la unión de 2 puntos longitudinales, ¿no? Y por otro, que es la sutura de Pereira, que ya utiliza lo que son ya puntos horizontales, circunferenciales, ya en lo que es en el cuerpo uterino. Ahora, por otro lado, tenemos la ligadura de las arterias uterinas. Esta se considera como la segunda línea, si es que en caso las suturas no ha funcionado. Dentro de las ligaduras de arterias uterinas, se habla que va a haber una ligadura a nivel de ambas arterias uterinas en todo su trayecto ascendente, como lo podemos ver en la imagen, y también por el borde lateral del útero, ¿no? Se usa lo que es el hilo de sutura de 0 a 1 y que son absorbibles, y se realiza a nivel del segmento uterino inferior. Ahora, si es que no ha respondido a lo que es la ligadura de arterias uterinas, también se evidencia o se recomienda hacer la ligadura de arterias uterováricas, que es la parte más alta, ¿no? Para básicamente evitar lo que es el flujo colateral, y que a la vez suele combinarse con lo que es la ligadura de arterias uterinas en sí. Y ya como tercera línea se evidencia lo que es la ligadura de arterias ilíacas internas, pero ya es considerada como una tercera línea, ya porque tiene riesgo de lo que es una lesión del uréter, de lo que son lesión básicamente de arterias ilíacas externas o internas. Y la ligadura de arterias ilíacas internas lo que va a hacer es reducir lo que es el flujo pélvico a un 50% aproximadamente, y también reducir la presión en un 85%. Por otro lado, ya hablamos lo que es la embolización de arterias uterinas, que es como una alternativa mecánica, que es solo si es que se cuenta básicamente con un equipo de radiología intervencionista, ya que la FIGO recomienda para básicamente una hemorragia refractaria sin control, que incluso no ha respondido a lo que es las suturas, no ha respondido a las ligaduras. Y eso siempre y cuando se encuentre con un equipo de radiología intervencionista ya especializada, ¿no? Bueno, por otro lado, y como última línea, tenemos lo que es la histerectomía, donde la FIGO recomienda cuando ya básicamente han fallado todas las modalidades médicas, no ha respondido a nivel de los uterotónicos, no ha respondido a nivel quirúrgico, no ha respondido, pues en este caso es la última línea, que es la histerectomía. Está indicado ya en patologías también, aparte de lo que es atonía uterina, en lo que es una patología placentaria, como la placenta creta, también lo que es la placenta previa o el abrupto placentario. Y en este caso, como es la atonía incontrolable, ¿no? Y la ruptura uterina en sí. Ya, ahora, también dentro del bundle de atonía uterina también se menciona que debe haber un manejo hemostático en estos pacientes, ya que tiene que haber tanto un control de lo que son las plaquetas, de lo que es a nivel del plasma fresco congelado que se le puede administrar a la paciente, y lo que son los glóbulos rojos. Y aquí se habla de la relación recomendada, que es 1-1-1, que es de glóbulos rojos, el plasma fresco congelado y las plaquetas. ¿Ya? Dentro de las plaquetas se menciona que la trombocitopenia va a empeorar incluso lo que es la hemorragia. Entonces, la FIGO básicamente recomienda mantener unas plaquetas mayor de 75.000 en lo que es una hemorragia grave,
o mayor de 50.000, que es lo mínimo que se puede aceptar en esos pacientes. La dosis es de aproximadamente de una féresis o de un pool, que uno de ellos va a aumentar de 30 a 60.000 plaquetas, ¿no? Por microlitro. Mientras que el plasma fresco congelado, esto es utilizado para poder reponer lo que son los factores de coagulación, que básicamente va a ser indicados cuando el tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina va a ser mayor de 1.5 del control, si es que la paciente tiene, ¿no? Esto es básicamente para evitar una coagulopatía evidente o una hemorragia severa. La dosis de este plasma fresco congelado es de 15 a 20 mililitros por kilo, que equivale a aproximadamente de 4 a 6 unidades. Mientras que los glóbulos rojos están indicados cuando la hemoglobina sea menor de 7, unos consideran menor de 8, y que presenten un sangrado activo o un shock hipovolémico ya mencionado en la clave roja, que se encuentra en la fase o en el grado 2 o en el grado 4. Entonces, dentro del protocolo de lo que es el manejo hemostático, la relación recomendada es de 1 a 1 a 1. ¿No? Básicamente para mantener un equilibrio y poder evitar lo que es una coagulopatía dilucional. Entonces, se habla aquí también de lo que es el protocolo de transfusión masiva. Esto es indicado a gestantes o pospartos, a hemorragias pospartos que hubo una pérdida sanguínea de mayor o igual a 1500, que han presentado inestabilidad hemodinámica, que requieran mayor o igual de 4 paquetes de glóbulos rojos en menos de una hora, o un sangrado no controlable con un shock hemorrágico que aún sigue en progresión. Entonces, la meta ya de administrar lo que es esta relación recomendada, que es 1-1-1, es mantener un fibrinógeno mayor o igual de 2 gramos o de 200 miligramos por decilitro, o lo que es el tiempo de protrombina que sea menor de 1.5 que el control, y lo que es las plaquetas mayor de 75.000. También se menciona que dentro de la meta de la hemorragia del tratamiento de posparto se tiene que mantener un calcio normal y una temperatura que sea mayor o igual de 36 grados Celsius. ¿Por qué? Porque en este caso, en cualquier tipo de hemorragia se recomienda evitar lo que es la presencia de acidosis, la presencia de coagulopatías y la presencia de lo que es hipotermia, ¿no? Entonces, si es que nosotros presentamos en la paciente el fibrinógeno que está menos de 2 gramos por decilitro, se recomienda reponer lo que es este fibrinógeno, ya sea con crioprecipitado, que son de 10 unidades que van a aumentar 1 gramo por litro, o el concentrado de fibrinógeno lo indicado es de 3 a 4 gramos endovenoso. Y eso sería todo con respecto al tratamiento de atonía uterina. Muy bien. ¿Qué otro tema pendiente tenemos? Preeclampsia, doctor. Eso no sale fuera, ¿no? Entonces, hasta aquí nuevamente preguntas de tus compañeros. Sí, doctor, tengo una pregunta. Sí, escuchamos. Bueno, si ya se colocó el balón de Bacri, ¿qué nos podría indicar el fracaso de este? ¿Qué nos obligaría a escalar al otro manejo, ¿no? El cual es las suturas de compresión que también se explicaron. Cuando se escala lo que es el balón Bacri es cuando no ha respondido en sí a las suturas, y esto es básicamente por un sangrado que persiste mayor o igual de 200 mililitros en los primeros 10 a los primeros 15 minutos, ya presente con el balón inflado, que como lo mencioné, lo ideal que este balón tenga de 300 a 500 mililitros. Entonces, este umbral básicamente puede definir lo que es un fracaso mecánico, ¿no? Un fracaso mecánico a lo que es al balón Bacri, para nuevamente pasar a lo que es a la sutura de Berinchi. Muy bien. Creo que está contestada la pregunta. Vayamos a otra pregunta.
Hugo Rafael, te escuchamos. ¿Está presente Hugo Rafael? Sí, doctor. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta o de repente algún aporte? Bueno, algún aporte adicional no tendría, pero de forma resumida, ¿no? Dentro de la tonía uterina, pues el manejo viene a ser, hay un manejo escalonado que comienza con un masaje uterino, que bueno, ya lo han explicado, que es la primera medida, que es la inmediata. Va a ser un masaje bimanual dentro del fondo uterino, con estimulaciones que estimulan contracción. Luego hay el uso de uterotónicos, que puede ser de elección, que en la primera línea tenemos la oxitocina, que en este caso se recomienda 10 unidades internacionales intramusculares, o puede también utilizarse entre 20 a 40 unidades internacionales por vía endovenosa en infusión, que algunas guías mencionan que este siempre se usa hasta incluso en la prevención. Si ya no responde a este uterotónico, a la oxitocina, se podría utilizar lo que es misoprostol, entre 800 a 1000 microgramos, y también la metilergonovina, pero esta suele estar si hay contraindicaciones en pacientes con hipertensión o preeclampsia. También algunas guías recomiendan lo que es el carboprost. Y en contraindicaciones en asma. Luego también las maniobras mecánicas que ya lo han mencionado, ¿no? El taponamiento uterino con una sonda de Bakri, o algunos paños o balón uterino. Y algunas medidas adicionales, la canalización con 2 vías gruesas. Y por último, ya si no hay respuesta, se puede utilizar lo que es el manejo quirúrgico con las suturas compresivas, o ligar arterias uterinas o arterias hipogástricas. Y ya como última opción sería la histerectomía obstétrica. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, Anita. Sí, te escuchamos, Anita. A ver. Porque básicamente, como lo mencionó, el Bakri no va a corregir lo que es la pérdida previa, ¿no? Entonces, nosotros a lo que es al activar lo que es la clave roja, también es hay lo que es la infusión de cristaloides, y al poner lo que es el Bakri no va a corregir lo que es la pérdida previa, y básicamente va a haber un retraso de los hemoderivados, ¿no? Entonces va a causar lo que es una coagulopatía por consumo, va a causar lo que es una acidosis, va a causar una hipotermia, y a eso lo denominamos como el triple mortal, si no mal no recuerdo, que puede causar básicamente la muerte en el paciente. Entonces, mecánicamente sí puede tener sangrado, pero hablando de manera fisiopatológica, entonces no va a ser servible, porque lo ideal es empezar con los uterotónicos, ya que estos van a básicamente contraer lo que es el útero, ¿no?
y evitar de manera fisiológica el sangrado. Ok. Y una pregunta es, ¿cómo, si estamos hablando de atonía uterina, estamos hablando de hemorragia puerperal, entonces la pregunta sería, ¿y cómo es el fenómeno hemostático en el útero? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo me corto un dedo, entonces conozco el fenómeno hemostático, cómo se realiza. Entonces, pero en el útero, ¿cómo se realiza este fenómeno hemostático? A ver, la pregunta no solo es para los opositores, sino para todos. Bueno, dentro de lo que es el fenómeno hemostático, eh, dentro de ello también se habla de lo que es las fibras o las contracciones de lo que es de Pinat, que se van a encontrar a nivel del miometrio y que van a formar como un torniquete. Entonces, al momento de que va a haber una hemorragia, estas se van a contraer por medio de estas fibras de Pinat, creo que es, no sé, creo que Pinat, y van a comprimir lo que es la irrigación de la arteria uterina, de la irrigación uterina, que es por medio de las arterias espirales y de también los sinusoides placentarios que se van a encontrar no, a nivel de la adhesiva. No. Ujú. A ver, por ejemplo, si yo me corto una parte del cuerpo, por ejemplo, en el brazo, entonces lo primero que va a ocurrir es que la arteriola este, ejerce un efecto de vasoconstricción, ¿no? Para disminuir el flujo sanguíneo en el vaso lesionado y poder así dar la oportunidad de que haya agregación plaquetaria y se forme el trombo primario, ¿no? Y luego posteriormente se forme el, este, el trombo ya secundario definitivo, ¿no? Por la agregación de fibrina. Entonces, en el útero, ¿cómo sería este fenómeno hemostático? A ver, la pregunta está abierta para todos, porque eso es lo primero que debo entender para que pueda yo también entender o comprender porque cómo son las medidas que estoy empleando, ¿no? A ver, en primer lugar, cuando uno se corta en cualquier parte del cuerpo, las arteriolas tienen una capa musculoelástica, ¿no? Que responde a a las sustancias producidas en el endotelio vascular y que esta vienen a ser óxido nítrico y endotelina. Entonces, de tal manera que esto o reduce produce una vasodilatación o una vasoconstricción, ¿no? Y en este caso lo que se quiere conseguir es la vasoconstricción. Pero también tiene una inervación simpática esta capa musculoelástica de las arteriolas, ¿no? Entonces, ante un estrés, lo primero que va a hacer es producir vasoconstricción, ¿no? Entonces, todo está preparado para responder ante el estrés, ¿no? Produciendo una vasoconstricción. Pero
Recuerden que pasó en el útero, ¿no? En el útero que no es gestante, se cumple todas estas medidas, ¿no? Porque las arteriolas espirales tienen su capa musculelástica, tienen su inervación simpática. Pero ¿qué pasó en la gestante? Que hubo 2 olas de invasión trofoblástica, ¿no? Y prácticamente la destrucción de estas paredes musculelásticas, de estas arteriolas, que en este caso son de muy alta resistencia, para que queden como paredes de muy baja resistencia después de haber destruido la capa musculelástica. Entonces quedan vasos de baja resistencia. En la primera ola, invasión trofoblástica a nivel del endometrio, ¿no? O decido en este caso, ¿no? Pero luego viene la segunda ola trofoblástica y se invade la arteriola espiral en su área más crítica, que viene a ser en el segmento uterino o segmento muscular de estas arteriolas espirales, ¿no? De tal manera que se hacen vasos de baja resistencia, porque ya así se secreten óxido nítrico, endotelina, no hay un vasotonismo, porque no hay capa musculoelástica que pueda responder, ¿no? Y la inervación simpática también se destruyó. Entonces no hay forma de que ocurra una vasoconstricción. Pero entonces, ¿cómo es que se genera este fenómeno hemostático en el útero? Entonces, como no tiene capa musculoelástica y esta no puede contraerse para que disminuya el flujo sanguíneo y permita formarse el tapón de plaquetas, entonces lo que se hace es de que el músculo uterino prácticamente actuaría en este vaso de baja resistencia, aumentando la resistencia de este vaso a través de la contracción uterina, ¿no? Por eso que lo que necesitamos es de que el útero esté contraído, ¿no? Durante el trabajo en parto existen contracciones que se llaman fásicas. ¿Por qué fásicas? Porque se genera una contracción, un ascenso, un acmé, un descenso a su tono basal y luego otra vez sube, ¿no? Y luego baja y otra vez sube. A eso se llaman contracciones fásicas. Pero durante el puerperio siempre estamos cuidando de que haya una contracción tónica, es decir, que se mantenga contraída en el tiempo. Por eso que estamos palpando, no, el útero está contraído, pasan 20 minutos, 15 minutos, voy a palpar otra vez, el útero sigue contraído o ya se relajó. Entonces, se necesita este tipo de contracciones tónicas, ¿no? Y esa es la idea de todas las medidas que se emplean acá, ¿no? ¿Cómo conseguimos de que el diámetro o actúe como si fuera una vasoconstricción? Con los medicamentos oxitóxicos, ¿no? ¿Qué más? Con el balón de Becry, que hay una presión desde el útero hacia la pared uterina. Entonces, hay una forma de compresión ahí para el cierre de las arteriolas, ¿no? Entonces, cualquier medida va a eso, ¿no? A lo uno o a lo otro. Entonces, de ahí tenemos que vasoconstrictores, por ejemplo, que vamos a tener, en este caso son las drogas oxitóxicas. Oxitocina, misoprostol, derivado del cornezuelo y centeno como la metilergonobina, ya no existe en nuestro país. Ya no existe la vía endovenosa, por lo tanto no se puede utilizar, solamente existe la vía oral. La otra ya fue retirada al mercado, ¿no?
Y tenemos la carbetocina, que luego vamos a ver. Entonces, esa es la idea que se trata de conseguir las contracciones. Y a diferencia de lo que viene a ser el, la, la, las alertas, ¿no? Es que no incluyen medidas que son cambiantes en el tiempo y que deberían actualizarse. Lastimosamente no es así. En cambio, los Vandal, si son una estrategia o un racimo de medidas probadas científicamente con nivel de evidencia muy alto, con estudios metodológicos experimentales a doble ciego, randomizados, multicéntricos y probados con metaanálisis que están en el Cochrane, ¿no? Entonces, cada medida está dirigida a eso. Entonces, nos dicen por niveles. En un primer nivel, utilizar oxitocina, ¿no? O misoprostol, ¿no? Y la dosis para tratamiento de atonía uterina van desde 800 a 1000 microgramos de este misoprostol. Miren, hasta las dosis nos dan, ¿no? Y que se puede emplear la vía oral, la vía sublingual o la vía rectal todavía, que es mucho más eficaz, ¿no? Porque evita, el 50% de esto evita la circulación enterohepática, entonces se metaboliza con menor eficacia que cuando se da por la vía oral, ¿no? Y los efectos colaterales también, por supuesto, disminuyen, ¿no? Y la oxitocina, que es otra droga también que nos produce nos produce, sí, contracción de contracción uterina, ¿no? Pero tiene un efecto que viene a ser, o un efecto colateral que viene a ser que produce vasodilatación. Y por lo tanto, si yo tengo una paciente chocada, un shock en un grado 3 o un grado 4, puedo traer la presión mucho más baja todavía, ¿no? Por la administración de oxitocina, porque me produce vasodilatación periférica y caída de la presión arterial, ¿no? Por eso hay que tener cuidado. El Carbopros en el mercado se utilizó un tiempo para los urólogos, ¿no? Pero no se utilizó nunca en obstetricia, ¿no? A pesar de que los primeros trabajos recomendaban, pero no había una disponibilidad de esto, ¿no? Aparte del costo. Y luego, como segunda medida, como primera medida, está también lo que ustedes mencionaron, la compresión aórtica. Pero para la compresión aórtica hay que tener en cuenta cómo se va a realizar esto, ¿no? Y es que la persona que va a realizar esto tiene que estar en mucho más alto de la cama de la paciente, de tal manera de que todo el peso del cuerpo caiga sobre el puño, ¿no? Donde se va a colocar en el abdomen de la mujer para comprimir la aorta, ¿no? Entonces, se lleva el útero hacia un lado, hacia el lado del derecho, ¿no? Comprimiéndolo, masajeando, ¿no? Porque recuerden que la compresión también yo cojo y comprimo el útero, estoy haciendo hemostasia. ¿Por qué? Estoy comprimiendo las arteriolas espirales, ¿no? Y la otra persona deja caer el cuerpo sobre los puños, pero de los brazos estirados para que caigan sobre la aorta, ¿no? Para umbilical izquierdo. Y otras personas están vigilando, con el pulso femoral, que tiene que desaparecer, ¿no? Cuando desaparece, significa que estoy haciendo una compresión aórtica adecuada, ¿no? Si el pulso femoral continúa, entonces
no estoy comprimiendo adecuadamente la aorta, ¿no? Entonces, miren, ese es el cuidado que hay que tener, que desaparezcan los pulsos femorales, ¿no? Y quienes han experimentado esto, lo primero que se siente es que el latido aórtico es bastante intenso, pero a medida que se va cediendo rápidamente el sangrado, se siente cada vez mucho más sutil el latido, ¿no? Hasta que se pierde, ¿no? Entonces, eso es la primera medida, ¿no? Pero luego existe una segunda medida que es el balón de Vicry junto con el traje anti-shock no neumático, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo? Porque si yo estoy viendo que la hemostasia es la compresión de las arterias espirales por el miometrio, ¿no? Porque esta no pueden contraerse por sí solo. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una compresión de adentro hacia afuera? Es decir, la presión intracavitaria me comprime el músculo uterino, estoy haciendo que los vasos espirales se contraigan, ¿no? Se aplasten, mejor dicho. Pero si yo pongo en traje anti-shock, entonces también estoy haciendo una presión de afuera hacia adentro. Entonces estoy consiguiendo una doble presión sobre el músculo uterino, una de adentro hacia afuera y la otra de afuera hacia adentro. De tal manera de que me genera la compresión de estas arteriolas espirales. Entonces, si no responde a esto, no, tenemos ya las suturas compresivas, ¿no? Antes se decía en la clave roja de que había que poner dressing dentro del útero, realmente no sirve. No sirve esa medida. Y también que había que hacer la técnica de SEA, la compresión de las arterias uterinas a nivel de paracervicales, ¿no? Eso lo único que logra es controlarme la hemorragia, pero temporalmente, porque va a volver, no me soluciona el problema, ¿no? Por eso que la compresión aórtica sí es mucho más efectiva en este caso, ¿no? Junto con los medicamentos oxitóxicos, ¿no? Entonces, como otra línea eran las compresiones, ¿no? Suturas compresivas, tanto la de Hyman como eh, la de la de las suturas de las arterias uterinas a diferentes niveles, ¿no? Nivel bajo, nivel intermedio y nivel superior, ¿no? Y lo ideal es ligar todas estas, debido a que incluso como otra medida viene a ser la sutura de las arterias hipogástricas o ilíaca interna. Pero hay que pensar que la sutura de las arterias uterinas no me va a necrosar el útero, ¿no? Tampoco me va a corregir en su totalidad, porque el útero tiene 11 colaterales adicionales que brindan el soporte de sangrado y oxígeno hacia el útero, ¿no? Entonces, si yo estoy ligando la arteria principal, pero me quedan 11 colaterales, ¿no? Por eso que sí es factible hacer esto, ¿no? Y por último, sí, el sacar el útero, que viene a ser la medida final, ¿no? Pero antes de eso, existen otras medidas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una atonía uterina, ¿no? ¿Qué pasó en el Hospital La Caleta? Teníamos altas tasas de histerectomías, incluso en niñas,
por este problema de atonía uterina y también teníamos muertes por esto. Por eso que se instituyó, de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Se instituyó la zona de 2 camas, el ambiente de 2 camas donde se realiza o se vigila el puerperio inmediato, porque las 2 primeras horas son críticas y es ahí donde se presentan generalmente las atonías uterinas, ¿no? Y entonces se implementó esto con obstetrices que tenían especialidad en alto riesgo obstétrico. De tal manera de que con eso se logró de que se capte rápidamente cuando hay una atonía uterina, ¿no? Una hemorragia por atonía uterina. Entonces, lo que pasa es de que se logró esto, ¿no? Entonces, ya teníamos que podíamos actuar rápidamente y evitar así pérdida de útero o pérdida de vida de las pacientes. Entonces, porque esto es evolutivo, como alguien dijo, ¿no? Que puede pasar de grado 1 a grado 2, a grado 3, a grado 4 y se muere, ¿no? Es evolutivo en ese sentido. Entonces, esa era la idea, que mientras más rápido se capte, ¿no? Estaríamos captando en los primeros estadios, de los cuales es muy fácil recuperar a la paciente, ¿no? Pero de un shock hipovolémico de grado 4, ya es muy difícil recuperarlo, ¿no? Entonces, las primeras medidas vienen a ser a que el endotelio capilar no se dañe de la circulación periférica de la madre. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que al dañarse, estamos dañando un órgano que es el endotelio vascular y por lo tanto, la vasorreactividad se compromete, ¿no? Por las sustancias que ésta genera, ¿no? Por las sustancias vasoconstrictoras que genera el endotelio vascular. Entonces, para evitar eso, sí se hacían algunas medidas e inmediatamente a la paciente se le coloca doble vía, se le coloca 2 litros de cloruro cristaloide inmediatamente para llenar el intravascular. Ese hecho me evita el daño de endotelio vascular. Pero a ello adicionalmente hay que administrar oxígeno por máscara, ¿no? Y por máscara podemos utilizar hasta cerca de 15 litros por minuto, no más, ¿no? Porque ahí sí se necesita ya otro tipo de medida. Entonces, eso también me evita el daño vascular, ¿no? Y la otra medida viene a ser eh, el calor, ¿no? Porque paciente que se enfría, se daña el endotelio vascular. Entonces, hay que brindarle calor a la paciente, ¿no? Cubrirlo con colchas, fuentes de luz que den calor, y eso me evita que se dañe ese endotelio vascular. Porque si se daña, ¿qué es lo que voy a necesitar para poder hacer esa vasoconstricción generalizada en la paciente en el sistema periférico? Voy a necesitar agentes inotrópicos. Entonces la idea es que no lleguemos a eso con estas medidas, con esas 3 medidas, ¿no? Y otra medida, sí, muy importante también que nos dice el Mandal, es la colocación de sonda Foley, ¿no? Que tenemos la idea que lo colocamos para vigilar diuresis. Sí es cierto, ¿no? Pero eso ya más tardíamente. Pero la colocación de sonda en ese momento es para dejar que el útero se contraiga. Cuando la vejiga está llena, el útero es más difícil que pueda lograr su contracción tónica. Entonces, por eso que muchas pacientes que han hecho atonía uterina están una y otra vez
presentándose la atonía, ¿no? Porque la vejiga simplemente no deja que ésta se contraiga. Entonces lo que se encontraba es que cuando tenemos la vejiga vacua, el útero se contrae más eficazmente y duradero. Entonces por eso que toda paciente que ha hecho atonía o hipotonía debe salir con una sonda. Y toda paciente que estamos tratando de atonía por el sangrado debe colocarse una sonda Foley, para que se mantenga la vejiga vacua. Miren qué interesante las medidas que nos están dando, ¿no? Entonces, esas son las medidas que hay que hacer, pero también nos habla de las medidas profilácticas. Es decir, yo quiero evitar que se produzca la atonía uterina. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? ¿No? Entonces, hay medidas naturales, como por ejemplo, el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Por eso que ustedes habrán escuchado esto, ¿no? Que se clampa tardíamente. Aparte de los beneficios sobre el neonato, tenemos beneficios porque es una medida profiláctica para atonía uterina. Segunda medida es la lactancia materna precoz, por eso se le pasa debajo los campos y la paciente está dando ya de lactar, ¿no? Mientras esperamos que se pierda el latido del cordón umbilical para poderlo cortar. Entonces se llama pinzamiento tardío del cordón umbilical. Y la lactancia, por el reflejo de Ferguson, nos va a liberar oxitocina. Por lo tanto, también es otra medida. Y la otra medida es el alumbramiento. El alumbramiento que se utiliza algunos nombres, por ejemplo, el alumbramiento dirigido, que es el alumbramiento donde apenas salen los hombros del bebé, administro una ampolla de oxitocina diluida, ¿no? Una jeringa 20 puede ser, para que la placenta se desprenda más rápidamente, ¿no? Pero acá el alumbramiento varía. Entonces, acá lo que hay que hacer es, como una medida profiláctica, es que el alumbramiento se produzca durante la contracción, es decir, después de ver los signos de desprendimiento de placenta, yo empiezo a traccionar la placenta durante la contracción uterina. Entonces, contracción uterina, presiona el fondo porque no se va a invertir el útero si yo estoy en contracción uterina. Entonces, presiona el fondo y tracciono placenta. Entonces, de esta manera es que se evita también la atonía uterina, no el alumbramiento dirigido, ¿no? Entonces, otras medidas ya vienen a ser farmacológicas. Por ejemplo, vienen a ser el ácido tranexámico. El ácido tranexámico se emplea como una medida profiláctica. Entonces, inmediatamente ya estoy colocando una ampolla. Estoy colocando una ampolla diluida. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ok. Entonces, una ampolla diluida en 10 centímetros cúbicos o 20 y lo administro en mayor de 2 minutos. Entonces, de esa manera estoy previniendo la atonía uterina, pero también se va a emplear como terapéutica. Entonces, como terapéutica yo empleo también, se produce la atonía uterina, empleo una ampolla de ácido tranexámico y puedo emplear una segunda dosis,
cuando el sangrado continúa después de media hora, ¿no? Entonces, el ácido tranexámico, aparte de su acción fibrinolítica, tiene una acción que aumenta la viscosidad sanguínea. Y eso y eso me favorece para evitar el sangrado, ¿no? Evitar y también controlar el sangrado. Y luego, como otra medida profiláctica, viene a ser las drogas oxitóxicas. Entonces, acá viene ya la carbetocina, ¿no? Que es un derivado, la oxitocina es un derivado prácticamente, o la carbetocina derivado molecular de la oxitocina, ¿no? Pero que su acción es mucho más larga, ¿no? Porque la oxitocina tiene una vida media de 3 a 5 minutos, ¿no? Es muy corta, en cambio la otra nos lleva horas, ¿no? Hasta 4 horas. Entonces, para esto se revisó el Cochrane y se vio de que como tratamiento si las dos son oxitóxicas, como tratamiento de atonía uterina, la carbetocina no es mejor que la oxitocina. Entonces, tienen una acción similar, pero la carbetocina cuesta más de 100 soles y la oxitocina 1 sol. Entonces, es lógico que se prefiere utilizar la oxitocina. Pero cuando se vio como profiláctico, sí tiene mayor acción como profiláctico que la oxitocina. Por lo tanto, es la droga más adecuada. Y sobre todo cuando se asocia a otro oxitóxico, como por ejemplo el misoprostol. Entonces, asociado a otro oxitóxico, ya sea la oxitocina con misoprostol y la carbetocina con misoprostol, la eficacia es muchísimo mayor. Entonces, la carbetocina se utiliza como profiláctico, ¿no? Y esto lo introduje ahí en el Hospital La Caleta, que somos uno de los pocos hospitales que tienen esto, ¿no? La carbetocina. Entonces lo venimos utilizando para la profilaxis, ¿no? Eh, esta carbetocina la utilizamos junto con misoprostol. Y el misoprostol también se utiliza como profiláctico, ¿no? Entonces, significa de que la dosis acá es 600 microgramos de misoprostol. Miren, me dice que la dosis profiláctica es 600 y les había mencionado que la dosis terapéutica es 800 a 1000 microgramos de misoprostol. Entonces me dan hasta dosis profilácticas y dosis terapéuticas, ¿no? Lo cual se hace bastante interesante, ¿no? Entonces, de tal manera que tenemos ya el cuadrito mentalizado de qué debemos utilizar como profiláctico, como terapéutico y los niveles de terapéutica que existen para poder salvar la vida del paciente, ¿no? Ahora, ese cuadrito de los grados de shock hipovolémico viene a ser básicamente en un shock hipovolémico lo que se produce es hipoperfusión tisular. Y la hipoperfusión tisular me lleva a disfunción de órganos. Entonces, esa tablita básicamente me menciona los órganos, ¿no? Ahí está el riñón, está el cerebro, está el aspecto, el corazón, ¿no? Está el aspecto hemodinámico con la presión arterial y el pulmón, ¿no? Y el cerebro, lógicamente. Entonces, debido a esa hipoperfusión, me va a generar disfunción de estos órganos o hasta la falla, ¿no? Entonces, por eso que en el grado 1 y grado 2, prácticamente en grado 1, la pérdida hasta 750 cc, prácticamente
la paciente se ha preparado para esa pérdida, por eso que no hay nada prácticamente, pero sí en el grado 2 viene a ser que la presión sistólica baja ligeramente y la paciente está con una ansiedad, ¿no? Entonces, ya hay una pequeña disfunción de órgano, ¿no? Muy pequeña, pero que esto se recupera con cristaloides. Es decir, grado 1 y grado 2 es un shock compensado, ¿no? Y el grado 3 y grado 4 es un shock descompensado. ¿Por qué descompensado? Por la presión arterial. Ya empieza a caer la presión sistólica y diastólica en ambos, ¿no? Ha caído. Ya se empieza a presentar disfunción aparte del cerebro, también disfunción del riñón, ¿no? Entonces empieza a haber oliguria, ¿no? El aspecto central, ya la paciente no solamente está ansiosa, sino incluso puede estar nubilado, ¿no? Ya empieza a haber un mayor compromiso del sistema nervioso central, la frecuencia respiratoria ya me empieza a aumentar, una taquimia. Entonces, todo por esta hipoperfusión tisular. Pero la característica acá es que ya se puede recuperar la presión arterial con cristaloides, coloides y lógicamente sangre, ¿no? O sea, glóbulos rojos. Generalmente con esto me basta para controlar la presión arterial. Pero luego viene el otro aspecto que viene a ser el grado 4, ¿no? Y acá sí tenemos todo un problema en este grado 4 porque ya ocurrió un fallo orgánico, ya no hablamos de disfunción, sino fallo orgánico. Entonces, ya hay un daño endotelial. Ay, un ratito, por favor, chicos. Hola, entonces ya estoy en un daño, ¿no? De los órganos, un fallo, y por lo tanto ya la presión arterial no puedo recuperarla con cristaloides, coloides o sangre, ¿no? Entonces acá ya necesito agentes sinotrópicos, porque ya ocurrió un daño de estos tejidos. Y cuando se producen las pérdidas sanguíneas, no solamente se pierde hemoglobina, se pierden proteínas, y dentro de esas proteínas, lógicamente se pierden factores de coagulación, ¿no? Y se genera el CID, ¿no? Entonces, así se aprende a reconocer ese cuadrito en forma más práctica, porque aprenderlo de memoria es muy difícil, ¿no? Pero hay que ver que todo eso es producto de la disfunción y son disfunción de órganos y falla de órganos. Bien, creo que tenemos un tema más. Sí, doctor, tenemos preeclampsia. Doctor, Muy bien. el tema de preeclampsia y clave azul, ¿se podrá hacer el jueves? Sí, claro. Junto con eclampsia y el otro tema de síndrome de Gel.
Sí, no hay problema, chicos. Sí. Sí, Ya, doctor. Entonces el jueves estará bien a las 8. sí, claro. Ya, entonces ahí le escribo y le envío el link. Muy bien. Ya. Bien, chicos, entonces. ¿Ha quedado todo claro? ¿Hay algunas preguntas? Sí, está todo claro, doctor. Gracias. Bien. Entonces, nos veríamos el jueves. Sí, doctor. Que tengan buena noche y hasta luego, chicos. Ya está.